Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes Ibéricos, hoy con este nuevo análisis del caso, para hablar de un caso que recientemente hemos publicado en nuestro canal, que es el del falso Shaolin de Bilbao, que a lo mejor muchos y muchas de vosotras pues recordáis. Vamos a hablar sobre este caso además con una persona que por primera vez colabora con nosotros aquí en Crímenes Ibéricos, pero que seguramente conoceréis, que es Carmen Coraggini, periodista y presentadora en Mediaset, ahí da el tiempo, pero ella es especialista en criminología, victimología y delincuencia y es máster en terrorismo y en criminología periodista. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por acercarte a Crímenes Ibéricos para hablar de un caso que además tengo entendido que conoces bien porque lo has estudiado. Sí, fue parte de mi tesis final del máster en criminología y es que además tiene un perfil, Juan Carlos Aguilar, muy interesante y pude estudiarme bastante toda la envergadura que tiene el caso. Claro, porque sí que es verdad, a ver si lo puedo explicar, ¿cómo lo puedo explicar? Que en comparación con otros casos que hemos narrado, analizado en el canal, este tiene un responsable, ¿no? un asesino muy claro, que además no sé si lo podemos, ¿no? Etiquetar de asesino en serie. Sí. Además, creando, ¿no? Como un vínculo con sus víctimas asimilable como a una secta. Tal y como lo narramos, la verdad es que a veces pasa, ¿no? Que según qué escenas del crimen pues explicas o recuerdas en las grabaciones de Crímenes Ibéricos, pues algunas de ellas sí que te llevan mucho a la ficción, ¿no? A imágenes casi no reales, sino de ficción, ¿no? Y en este caso pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que nos encontramos con un perfil de un asesino en serie pues muy cinematográfico, como muy espectacular, que cuesta hasta de creer un poco, ¿no? Que todo eso pasara. Y entonces creo que va a ser muy interesante que nos cuentes, ¿no? A ver qué te parece tú, ¿no? El perfil, cómo ves el perfil de Juan Carlos Aguilar, de por qué hizo lo que hizo y cómo sucedió todo un poquito. No vamos a explicar todo el caso, para eso tenéis el capítulo donde está la narración, pero para hacer un breve resumen, muy resumido, Juan Carlos Aguilar, después, bueno, pues de la muerte de su hermano, que fue quien un poco lo llevó, le generó el entusiasmo hacia las artes marciales, el karate y el kung fu, decide hacer un viaje a la China y vuelve convertido en un monje guerrero Shaolin, teóricamente. A partir de aquí es conocido en España, ¿no? Porque pues aparece en los medios, genera expectativas. Hay gente que quiere entonces entrenar en su reformado gimnasio, el que tenía con su hermano, ¿no? Que ahora lo transforma en un, según le puso el título, ¿no? De monasterio Océano de la Tranquilidad. Y a partir de aquí, hasta que, bueno, pues acaba descubriendo que aparte de regentar este gimnasio, se dedicaba a tener pues esta relación, estos vínculos especiales con algunas mujeres que se acercaban, ¿no? Que tenía su entorno, que las acababa pues manipulando de alguna manera, influenciando. Eso tenía como un perfil de secta, ellas hacían como le hacían, ¿no? Como favores sexuales, a cambio no sé exactamente de qué, ahora lo hablaremos, pero muchos de estos casos esto acababa en torturas, en vejaciones y en asesinato, ¿no? Y es lo que se acabó descubriendo a partir pues, de una chica que estaba torturando y que acabó matando, que intentó escaparse y eso lo vio otra persona y la policía pues fue alertada y se descubrió todo el pastel, ¿no? Lo he resumido así muy rápido, Carmen. Juan Carlos Aguilar, ¿qué es? ¿Es un asesino, es un demente, es un psicópata? Pues mira, claramente es un asesino en serie psicópata. Eh, Psicópata sobre todo por la falta de empatía que hemos podido observar a través, por ejemplo, de las imágenes en el juicio, donde se le ve siempre cabizbajo, incluso con los ojos cerrados, no muestra además arrepentimiento en ningún momento, no pide disculpas.
y como hemos dicho, además, ejercía una fuerte manipulación hacia su entorno más cercano, en el caso de las chicas que acudían, por ejemplo, a su gimnasio. Y, y esta manipulación implica una personalidad muy egocéntrica, una personalidad inteligente, efectivamente seguro, y con un encanto superficial, que son los rasgos más característicos de quienes tienen tintes de psicopatía. Un trastorno antisocial seguramente también tenga. Es verdad que muchas veces se confunde un poco el trastorno antisocial con la psicopatía. De hecho, en algunas ocasiones han estado en el mismo epígrafe de los manuales de psicopatología. Hay algunas diferencias, pero principalmente la psicopatía implica esto, una total falta de empatía. Y además es un perfil muy llamativo porque disponemos de varios factores para poder analizarlo, ¿no? Por un lado, eh, los vídeos en los que él aparece enseñando, ¿no? El arte marcial, enseñando supuestamente su maestría de Shaolin, que después se descubrió que no era real, había sido en realidad No era tal. un farsante, exacto. Eh, y esto entra en contraposición total con las imágenes que se encuentran las fuerzas de seguridad cuando entran en su residencia, cuando acceden a su casa. Porque claro, tenemos la idea de un monje Shaolin que se muestra pues pulcro, estable, una imagen siempre sosegada, un tipo ordenado, Equilibrado. equilibrado, exacto, un maestro, ¿no? Y sin Sí. embargo, cuando acceden a su casa se encuentran habitaciones totalmente caóticas, desorganizadas, sucias, objetos por todas partes. Entre los objetos, además, encontraron varios que estaban relacionados con prácticas sexuales de sadomasoquismo, ¿no? Y aquí podemos percibir una tremenda contradicción con la imagen que proyecta y, sin embargo, con lo que él es por dentro de verdad, ¿no? Entonces, esta contradicción seguro que genera esta frustración, ira y una lucha interna que él lleva a cabo durante toda su vida. De hecho, hablabas de su hermano fue una figura clave a lo largo de su vida. Eh, digamos que la figura paterna y materna no fue lo suficientemente No estable, estuvieron. exacto, no estuvieron. Entonces, toda su educación recayó en su hermano y el hermano también ejerció mucho control muy estricto sobre él, hasta el punto que se toparon en su habitación con varios escritos suyos, ¿no? Unos diarios, eh, en los que él dice que el derrame de sangre se vuelve necesario para llegar a la altura psíquica, ¿no? Y que estas eran las enseñanzas que su hermano le proponía y que el conocimiento, por ejemplo, decía, no se revela sin pagar un alto precio personal. Entonces se ve una constante lucha, una constante necesidad de poder y de control, fruto seguramente del descontrol real que, sin embargo, él lleva dentro, porque además para intentar perfilar una persona, en este caso un criminal, siempre observamos diversos factores, ¿no? La biografía, la biología, que en este caso también fue muy importante por el tema del tumor cerebral que ahora comentamos. Y en la biografía vemos similitudes, patrones habituales en los asesinos seriales más importantes que ha habido. Por ejemplo, yo leyendo un poco su biografía, vi varias similitudes con Gary Ridgway, que fue el asesino de Green River, uno de los, bueno, el más prolífero, de hecho, de la historia de Estados Unidos. Le culparon de 49 asesinatos, pero luego él llegó a decir que había perdido la cuenta de cuántas mujeres había matado, ¿no? Alrededor de 80. Y ambos coinciden en una educación muy estricta, una errónea asimilación de poder, control, placer, sufrimiento, la obsesión, en el caso de Gary Ridgway, con la Biblia, en el caso de este Shaolin, con el budismo, y cierta tendencia también a la necrofilia, ¿no? Y además esto es la falta de un cariño materno y paterno fundamental a la hora del crecimiento de las personas. De hecho, es entre el 70-80%, por ejemplo, de la maduración del sistema nervioso es programado genéticamente, pero hay un 25% restante que depende de la experiencia. Entonces es fundamental, sobre todo los primeros años, la edad temprana, la niñez y posterior adolescencia, y si además añadimos un trauma, en su caso la muerte repentina de su hermano y de una forma muy trágica, pues todo ello ayuda a forjar una personalidad, en este caso con evidentes tintes psicopáticos. Podríamos decir que el viaje a la China y el regreso convertido en este falso
monje guerrero Shaolin, fue la construcción de una máscara de Juan Carlos Aguilar, una máscara para poder Sí, embelesar a sus víctimas y poder un poco tener esa relación social, ¿no? Esa relación con el entorno, el poder encandilar a gente, el tener esa imagen de cara al exterior que le permitiera ser como era él realmente. claro, es la constante lucha interna. Él realiza este viaje también de un modo sanador, ¿no? Para buscarse a sí mismo, para intentar hacerse más fuerte y utiliza esa imagen de poder precisamente porque no dispone del poder. Y fíjate que hay un detalle muy llamativo que en uno de estos vídeos en los que él muestra sus artes marciales, ¿no? Dice que las mujeres tienen muchísima más potencia que varios hombres reputados, ¿no? O que grandes maestros. Y esto es muy llamativo porque precisamente él a quien intenta doblegar es a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque para él suponen un poder importante y él quiere doblegar el poder, quiere ser el poder, necesita confirmar su prevalencia. Y es una forma, en el fondo, de calmar su propia frustración. Realmente es un caso espectacular que te deja helado al darte cuenta cómo acaba actuando, ¿no? Juan Carlos Aguilar en su centro, en lo que acaba haciendo, las torturas, porque tortura, cercena, descuartiza, eh, hace juegos macabros con sus víctimas. eh, Supongo que eso forma parte también, ¿no? De la tortura, ¿no? De hacerles estar en contacto con cadáveres sin que ellas lo sepan. Todo eso Sí, fíjate que disculpa, ya sé que es complicado, ¿no? sí, Pero cómo todo eso no lo detecta nadie, cómo todo eso queda escondido, cómo hay todo ¿no? Un plantel de chicas que se acercan a él y evidentemente el perfil de la persona abducida por una secta, pues es el que es, ¿no? mm, Eh, pero ¿por qué pasa todo eso y nadie se da cuenta hasta que una chica se le escapa cuando la está matando? fíjate que en general, aparte que niveles de psicopatía hay muchos, ¿no? De hecho, según el estudio que vayas a mirar, se dice que el 1% de la población lo es, o el 6, o el 8, incluso Ya, el 10. sí, Y sí. generalmente se mezclan en la sociedad de una forma aparentemente normal porque no presentan rasgos excesivamente llamativos o agresivos, porque además son personas que en principio necesitan ir controlándose y además crean una imagen de sí mismos que es la que venden. Por lo tanto, son auténticos farsantes, auténticos mentirosos y auténticos actores. Por ello es muy difícil percibirlos, sobre todo durante la edad adulta, salvo que se conviva de forma muy cercana, que es cuando a lo mejor puedes percibir extrañas actuaciones obsesivo-compulsivas. Pero en un nivel, por Ya. ejemplo, del gimnasio que él regentaba, en el fondo, las personas que además hacían cola para entrar a ese gimnasio, se había vuelto muy famoso, lo hacían precisamente Sí, porque quedaban maravilladas de su capacidad mental, de sus enseñanzas. Y fíjate que hablábamos del perfil de personas que son abducidas por sectas, es un perfil muy amplio en sí, realidad, porque entran varios factores en juego. En este caso, él, de hecho, asesina a prostitutas en realidad, o mujeres que se han visto, ¿no? En la necesidad de, de ujú. acogerse a ellos. Sí, Prostituirse, sí, sí. es un perfil frágil, es un perfil, se llama víctima ideal, ¿no? Que son personas en indefensión, que no tienen ninguna relación además con el agresor, son personas totalmente inocentes, vulnerables, probablemente con una situación económica complicada. En este caso, además, eran extranjeras, familia probablemente lejana, es decir, perfiles de fácil manipulación. Y él es lo que necesita, tener la certeza de que va a poder doblegar a estas mujeres para finalmente además matarlas y torturarlas, porque se estableció que su víctima fue torturada durante aproximadamente unas 8 horas. Eso también indica Sí, el nivel, sí. ¿no? de frialdad de este personaje. Hay de hecho
un psiquiatra muy conocido, Michael Stone, doctor en psiquiatría de la Universidad de Columbia. Se hizo bastante famoso porque diseñó una herramienta que se destinaba un poco a intentar delimitar el nivel de psicopatía de un criminal y estableció 22 niveles de maldad, que se llama, ¿no? Por hacer listas, básicamente para intentar tener un poco una idea de las Sí. posibilidades. Pues si en el nivel 1 hay personas que, por ejemplo, matan por legítima defensa y en el nivel 22 hay psicópatas asesinos que infligen una tortura extrema, tenemos a Juan Carlos Aguilar en el nivel 18, un nivel muy alto, es decir, un auténtico asesino en serie que si no hubiese sido descubierto habría seguido matando seguramente. Y además seguramente en un submundo, en un mundo propio caótico, como decías antes, ¿no? Porque él hacía teóricamente, entendemos todos, ese esfuerzo, ¿no? Para que de cara a la galería no se supiera nada, se mantuviera Mm. esa imagen, ¿no? Impoluta de ese monje guerrero Shaolin, con esas enseñanzas, con esa capacidad de embelesar, ¿no? Y de gustar y de atraer a la gente, no solo a las mujeres, sino al público en general, que iba a su gimnasio, ¿no? Como decías tú antes, a hacer cola para Sí. entrenarse, ¿no? Con esas enseñanzas maravillosas, pero después, echada la cortina, eso era un caos, ¿no? Porque, como has dicho, su hogar estaba totalmente desorganizado, sucio, restos de cadáveres, ¿no? Debajo del suelo del gimnasio, restos en casa con las cintas de vídeo, una mano que se encuentra. En la mesita eh, de noche, además, se la encuentran. claro, La mano ya en proceso de descomposición en la mesita de noche y las prótesis mamarias, además. Esto, en también, sí, principio, para evitar, ¿no? La identificación del cadáver, ¿no? Y esto también te indica claro. mucho del autor, que evidentemente es premeditado. Sí, totalmente, totalmente. Ahora hablaremos del tema ¿no? Del posible tumor, ¿no? Con el que él se Sí. intenta escudar, ¿no? La defensa intenta escudarse. Eh, claro, pero quiero decir yo creo, ¿no? Por lo que cuenta el caso, él evidentemente trabaja entre comillas, para ese disfrute personal suyo, ¿no? En la búsqueda, como decías tú, seguramente, ¿no? De ese control, de ese poder, eh, alejado totalmente, ¿no? De la humanidad, del sentimiento, de la empatía, totalmente. Pero después hay como peca un poco, ¿no? De que lo acaben descubriendo, porque lo guarda en casa, no lo elimina, no intenta, yo qué sé, lanzarlo en algún sitio que no lo puedan relacionar con él, se lo queda en casa, Es una pura todo contradicción. sucio, es como raro eso, ¿no? Sí, sí, es una pura contradicción. Eh, Él quiere ser lo que no es. Entonces, como no lo es, no actúa en consecuencia, no lo hace de forma correcta. Él, por ejemplo, Claro. tenía esta admiración reverencial por su hermano, a quien tenía endiosado, y quiso convertirse en su hermano, pero no lo era. Por ello, se equivoca a lo largo de sus actuaciones y actúa de esta manera tan errática, dejando una gran cantidad de bolsas con además el olor que eso después acabaría propagándose también por la calle, debido al estado de putrefacción, ¿no? De los cuerpos. Sí que intentó tirar partes a la ría de Bilbao, pero se quedó. La carne, ¿no? La carne Exacto. que desolló de un cadáver, sí. Exacto, pero sí, se quedó en su propia casa y en el propio gimnasio con parece 8 bolsas, Claro. varias bolsas de... Quiero decir que dejaba restos en el gimnasio, en casa, en algún momento alguien podía. No, ahí fallaba algo, ¿no? Creo, en la estrategia de él, ¿no? De intentar llevar esa vida. Sí, parece un autor primerizo, ¿no? Un En autor algo que está sí, ¿no? En empezando. alguna parte se le ve como muy Sí. profesional porque vende su moto muy bien vendida y consigue al cliente, Mm, pero mm, después ahí falla algo. sí. Em, También es verdad que bajo el nivel de estrés que supone llevar a cabo un acto así, te vuelves más despistado, en general. ya, No consigues calibrar todas las pero como variantes. decías tú al principio, él siempre, desde el momento que aparece la policía, eh, a- en el gimnasio y después en su casa, y él se muestra, ¿no? Muy tranquilo, muy seguro. eh, Ahí está su imagen, ahí está la necesidad, hasta tal punto tiene la necesidad de mostrarse así, que incluso delante de la policía, delante del juicio, eh, se le ve actuando, cerrando los ojos, mostrando esa entereza, ¿no? Esa falsa ya, entereza.
Eh, y sin embargo no está loco, no se le puede considerar un demente mental. Esa línea es un tema interesante esto que comentas, porque desde fuera, ¿no? O sea, desde el desconocimiento de la terminología y de la ciencia, ¿no? A veces cuando seguramente la gente Mm. que nos está escuchando o que ha escuchado la narración y ahora escucha este análisis dice, hombre, una persona que actúa así bien de la cabeza no está. Yo lo llamaría loco directamente, ¿no? Claro, Es curioso, ¿no? Que, sí, es verdad, sí, sí, ¿no? socialmente lo consideramos todos, evidentemente, una persona desquiciada, ¿no? Pero a nivel, Claro, no está fino, no está exacto, fino. ¿no? Pero a nivel científico, a nivel técnico, a nivel, de hecho, en la tipificación, en el Código Penal, sí que se establecen obviamente unas diferencias, ¿no? Importantes. En este caso, él de hecho intentaba mostrarse inimputable o semi-imputable alegando una enfermedad mental, bueno, alegando un tumor cerebral, porque, Un tumor cerebral, sí. exactamente, porque eso supuestamente, según su defensa, podría haber estado relacionado con esas actuaciones, ¿no? Como una explicación a sus actos. Eh, a ver, esto es un tema bastante amplio y muy interesante porque hay un pequeño porcentaje de esto en el que no le falta razón. Eh, no es un enfermo mental eh, y tampoco tiene una lesión cerebral que pueda eximirle, ¿no? de la responsabilidad penal, que era lo que él buscaba. Porque sí que es cierto que hay algunas lesiones cerebrales o anomalías que pueden llegar a justificar determinados actos o determinadas motivaciones, pero es muy, muy difícil que durante un juicio eso se tome como motivo suficiente para exculparlo. De hecho, incluso en casos de esquizofrenia probada, que tuvimos uno, el de Bruno Hernández hace varios años, otro descuartizador, él sí que estaba enfermo mental y sí tenía esquizofrenia, se probó en el peritaje psicológico durante el juicio y ni siquiera con eso se le exculpó y de hecho está en la cárcel de Navalcarnero. ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Por qué si supuestamente tú tienes una anomalía cerebral esto no te puede exculpar? Eh, porque lo importante es comprender la ilicitud del hecho. Juan Carlos Aguilar sabía que estaba actuando mal, por lo tanto no Está está actuando mal, claro. enfermo. Si estuviese enfermo no sería consciente y en ese caso la inconsciencia del hecho ilícito sí que te exime, ¿no? de ser encarcelado. Claro, claro, está. Es que ahí está, ¿no? El kit de la cuestión. Si él en algún momento actuara, ya que utilizábamos el término secta, ¿no? Si él por algún motivo irracional ahora mismo estuviera actuando en pro de pensar que estaba haciendo el bien o que estaba, ¿no? Purificando almas o alguna cosa de estas, que en algunos casos nos hemos encontrado también en crímenes ibéricos de que pasa algo parecido, ¿no? Sí, o los ángeles de la muerte, ¿no? Que creen que le están haciendo un favor a alguien que sufre y les quieren Claro, ayudar en ese proceso. claro, no les es culpa del mal que han hecho, pero bueno, tienen que estar encerrados, ¿no? En algún centro porque esas personas no están bien. Pero este no es el Ujú. caso, él era consciente de lo que hacía. Es un asesino Exacto, sí. machista o sea, en el sentido de. Antes hablabas del por qué básicamente atacaba a Ujú. mujeres, ¿no? Porque yo entiendo, por lo que se explica, que había como un vínculo sexual también, que iba más allá de lo que sería, ¿no? A lo mejor, pues, el sexo entendido de forma habitual entre un hombre y una mujer, llegaba a prácticas sadomasoquistas, a prácticas de tortura, ¿no? Iba a unos extremos un poco lejos. eh, pero las mataba porque eran mujeres, porque era un asesino machista o por el concepto este que la mujer es un ser superior a mí, yo tengo que ser más poderoso que ella. ¿Eso cómo lo Sí, explicamos? yo creo que está bastante relacionado un poco con incluso con la envidia, ¿no? Y con el juego de fascinación y odio. Parece que siente fascinación por la mujer, porque además lo dice en muchas ocasiones, y siempre se rodea de mujeres, y al mismo tiempo esa fascinación le produce una envidia, las ganas de ser, de ser más que esas personas. Y la única manera de ser más es precisamente esta, ¿no? Doblegándolas, reforzando así su poder, que en el fondo
es la base de muchos, prácticamente todos, los crímenes claro, machistas, ¿no? Y de todos los depredadores sexuales. Él además era un merodeador, se llama. Coge el coche iba a buscar. y va dando Ya, vueltas, va a buscar a su próxima víctima, claro. sí, Sí, porque no se sabe que asesinara a ningún cachas de su a ningún gimnasio que hombre. fuera más fuerte que él, ¿no? En este caso, No, porque es que no se puede permitir la posibilidad de no conseguirlo. Por eso busca a estas víctimas que son frágiles, fáciles de manipular. Y seguramente dentro de la especie de secta que montó en su propio gimnasio, él estuviera escogiendo incluso sus posibles futuras víctimas en función del nivel de permeabilidad, ¿no? de estas mujeres. Y cuanto a más manipulación y persuasión consiguiera, pues más viable que te convirtieras en una de sus víctimas, porque en el fondo lo que quiere es ganar, y quiere ganar a toda costa, y lo hace a través de la fuerza si sabe que puede conseguirla. claro. Y muchas de estas chicas, además, porque hubo evidentemente víctimas mortales, asesinó a mujeres y algunas otras no. O sea, él tenía como no, tenía esta red de clientas del gimnasio, vamos a llamarlo así. Por una parte están las prostitutas que mató, pero después habían estas chicas, ¿no? Que lo tenían endiosado, que se dejaban manipular, que tenían estas relaciones con ellos. No sé cuántas había, pero por lo que se publicó, pues serían unas cuantas, y que no sabían muchas de las cosas que hacían con él, Claro, bueno, es que porque les tapaba los ojos, porque las drogaba. claro, de hecho, entre los objetos que se encuentran en su casa, eh, observan una cámara de vídeo, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Encuentran estas imágenes de varias de sus alumnas en estado casi catatónico, sedadas completamente o semisedadas. De hecho, al principio se pensó que podrían estar fallecidas, ¿no? O muertas, y la mitad, en cambio, sí que estaban vivas. Y no recordaban algunas haber estado en ese estado precisamente porque él, con este juego un poco de seducción, poder y control, las inducía a dejarse hacer. Y una forma de llegar a este supuesto estado mental elevado era a través de la aceptación de sus reglas. Y entre sus reglas, por ejemplo, podía estar la de déjate en mis manos, ¿no? Te voy a sedar, cierra los ojos. Eh, Hay imágenes donde una de estas chicas se la ve de hecho vendada tocando el cadáver de una mujer. Sí, Eh, correcto. entonces, siempre vemos además un poco la perversión sexual en cada una de sus facetas, la de criminal a la hora de asesinar, porque mantiene relaciones sexuales con sus víctimas, y también en el propio gimnasio, donde eh, utiliza el arte de la seducción con ellas, porque claro, tiene que sentirse adorado, ¿no? Tiene que sentirse admirado, amado, y por eso se rodea, ¿no? de mujeres y no de hombres, claro, dada su heterosexualidad, vaya. Yo no sé, yo al acercarme a este caso por primera vez, Carmen, una de las cosas que, claro, cometemos un error cuando queremos analizar el pasado desde el punto de vista, desde la óptica del presente, ¿no? Porque las cosas van cambiando y nosotros mismos, ¿no? Y los medios de comunicación y la comunicación en general. Pero cuando uno se da cuenta que él no era un monje guerrero Shaolin, sino que, pues como mucho había hecho, me parece recordar, un, como un tour turístico para que le Yo den digo en un un titulito. diploma, que Sí, puede ir sí, cualquiera sí, allí, vamos. exacto, Pero él sabe vender toda una película que exacto. le compra no solo la gente que va al gimnasio, no solo la gente de Bilbao que se apunta a sus No, no, clases, los propios sino que medios de salen todas las comunicación. televisiones. Sí, sí, Claro, sí, claro. sí. Y en Ahí hay ningún caso una, nadie duda nada claro. de la historia que está vendiendo ese señor. Pues fíjate hasta qué punto tiene poder de persuasión esta persona, hasta qué punto eh, se muestra seguro de sí mismo, tan seguro de sí mismo que a nadie se le ocurrió, pero esto pasa muchas veces y además en muchos ámbitos. Hay personas que consiguen ejercer un poder, ¿no? Y un encanto tan elevado, tan potente, que no te planteas la posibilidad de que te estén mintiendo, ¿no? Es como inviable. Y además en este caso, pues evidentemente no hubo nadie detrás que se dispusiera a investigar si esta persona realmente tiene el background del que Claro. alardea, ¿no?
y no lo hubo. O sea, se la coló a todo el mundo, se la coló a todo el Claro, mundo. entonces además cuando los medios de comunicación encima pues no le compran la historia y lo magnifican y lo publicitan, pues después no todavía parece que todo, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Lo que sale en la tele o en la radio, pues eso es verdad ya, ¿no? Es Entonces ya no lo verdad, cuestionamos, ¿no? claro, Ahora actualmente a lo claro, mejor sí que claro, cuestionamos y lo cuestionamos ya sí. todo, ¿no? Pero insisto, porque los tiempos han cambiado. Pero en el 2013 igual todavía, que tampoco hace Sí. tanto, 10 años, vamos, pero, pero que Sí, igual, pero es verdad que había una tendencia distinta, ¿eh? Ya se observaba, hoy en día se observa la televisión de forma diferente y se tiende un poco a verificar más. Con la proliferación de las fake news, además, pues bueno, hay mucho más interés en llegar a la fuente, ¿no? A la verdad y a no dejarse engañar. Sí, además que es que Juan Carlos Aguilar no paraba de engañar, porque además después se estableció que es que el tumor cerebral del que hablaba ni siquiera la clínica de Navarra, de hecho, dijo que no habían tratado jamás a esta persona era y un quiste, además ¿no? Me se parece. estableció que, exacto, sí, 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 y que no estaba en ningún tipo de tratamiento que pudiera, eh, pues eso, corroborar mm, su Claro, alegato final, sí. que fue ese de excusarse por una supuesta lesión cerebral, ¿no? O sea, además él decía que se sentía como en una especie de borrachera constante, ¿no? Y que este tumor le había provocado la supuesta falta de empatía o esta distorsión un poco también del placer. Eh, es verdad que, como te digo, hay una gran cantidad de anomalías cerebrales que te pueden modificar el carácter e incluso la conducta en función además de mínimos detalles, ¿no? Mínimas anomalías, pero es que en este caso ni siquiera es real. Y además, de todas formas, es muy difícil que en un juicio te compren que por una lesión cerebral llegues a cometer un asesinato. O sea, hace poco es verdad que tuvimos un caso muy pionero, de hecho, en España, que fue el de Patrick Nogueira, que casualmente también es otro descuartizador, y se propuso una neuroimagen como por primera vez en la historia como prueba de descargo, ¿no? Y fíjate que incluso allí el peritaje sí que probó una, una afectación en el lóbulo temporal, y además muy clara, se veía perfectamente la imagen, pero es que ni siquiera eso fue capaz de exculparlo, o sea que no tenía forma de salirse con la suya en esta ocasión. Todo esto, el caso del falso monje Shaolin de Bilbao, se descubrió cuando Maureen Ada Otuya, su última víctima, mujer nigeriana de 29 años, pues después de estar no sé cuántas horas decíamos antes, ¿no? Bajo tortura, no sé si 8 horas o así, pues en algún despiste de Juan Carlos consiguió escaparse de la sala donde la estaba torturando y matando y consiguió casi llegar al exterior del centro, cosa que fue vista, ¿no? Por una chica que pasaba por la calle y de ahí pues alertó a la policía y se descubrió todo. Pero antes habían desaparecido otras personas. Entonces yo no sé si aquí, para ir acabando, Carmen, podemos plantearnos un poco el trabajo, ¿no? Policial y de investigación, que a veces pues es bueno, está bien hecho, y otras veces pues por inexperiencia, por falta de medios en la época cuando se comete el asesinato o por otros motivos, pues acaba de fallar alguna cosita, ¿no? Eh, claro, hay una víctima que también desaparece, que es la peluquera, ¿no? Que se vio pues casi obligada por tema de dinero seguramente a prostituirse, que desaparece. Y yo entiendo, como decíamos antes, que él buscaba víctimas con sin familia, con familia lejos, para no despertar, ¿no? La alarma. Pero claro, Claro, una chica que tiene conocidos, que tiene una peluquería, alguien nos conoce siempre, ¿no? Y yo no sé si, pues a lo mejor se podía haber evitado, encontrado, buscado antes a las víctimas desaparecidas o algo, o no falló nada aquí, era imposible. bueno, en una investigación, como todo en la vida, siempre se puede hacer mejor, siempre habrá lagunas, pero el trabajo se hizo con mucho detenimiento y además con mucho ímpetu porque se dieron cuenta de la envergadura, ¿no? Al entrar en ese gimnasio y toparse con todas esas bolsas. Es verdad Claro, que predecir o intentar anteponerse o
asesinos múltiples o asesinos en serie es muy difícil, es muy complicado, sobre todo por eso, porque además es que sus víctimas son aleatorias, es muy difícil relacionarlas y busca precisamente esto, perfiles extranjeras que probablemente tarden un poco más quizá en echarlas de menos, personas que él sabe que no van a despertar lamentablemente y tristemente demasiado interés incluso, porque lamentablemente el fallecimiento de una prostituta es... no digo que vaya a llevarse a cabo de forma más laxa la investigación, ni mucho menos, pero es verdad que la efervescencia alrededor es distinta a la de otra posible víctima cuya familia a lo mejor empiece a luchar, a llamar a los medios, que tenga además, que disponga de un nivel económico que facilite de alguna manera la propagación de del hecho para que se la busque. Entonces su condición condiciona mucho la investigación y alcanzar, ¿no?, al resto de posibles víctimas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos hemos acercado a este caso, el de Juan Carlos Aguilar, al que nosotros titulamos como el falso Shaolin de Bilbao, que nuestra invitada de hoy, Carmen Corazzini, conocía a la perfección. Ha sido un placer, una coincidencia no buscada, pero fantástico para poder acercarnos a este caso y hablar con un poco más de detalle de lo que pasó, ¿no?, de este asesino en serie que tristemente actuó como actuó, por todo lo que hemos explicado, con las consecuencias que eso tuvo. Ha sido un placer, Carmen. Lo mismo digo. Hasta la próxima, Marco. Hasta la próxima. Gracias a todos por la escucha. Hasta el próximo capítulo. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima. Tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de Crímenes Ibéricos y Apcas te presentan el True Crime Juicios de Crímenes, el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Juicios de Crímenes, tu plataforma de podcast preferida. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting.